Listo, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante interesante del lado del diseño de una investigación. Es- Este tema se ve un tanto complementario con el alcance de la investigación y al mismo tiempo con el enfoque que nosotros podríamos estar haciendo uso, donde nosotros venimos de un enfoque cuantitativo, cualitativo, enfoque mixto y algunas diferencias con relación a ello, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros hemos planteado cuáles son los distintos alcances de la investigación, tales como exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y al mismo tiempo, también desde el lado metodológico, hemos hablado acerca de la formulación de las hipótesis. ¿Qué decíamos? La formulación de hipótesis pueden ser de distintos tipos, como a nivel de investigación o desde el punto de vista de hipótesis nulas, alternativas, estadísticas, y luego desde el lado de las hipótesis de investigación o trabajo, encontrábamos ciertas hipótesis en función del alcance de la investigación, que decíamos pueden ser hipótesis de un pronóstico de un dato, cuando tenemos un alcance descriptivo, pueden ser hipótesis a nivel correlacional, hipótesis causales o a nivel explicativo, ¿no? Y es un poco el panorama que tenemos acerca del enfoque metodológico que hemos venido hablando últimas 2 semanas. Desde el punto de vista de los diseños de investigación, pues hablamos de dos tipos, los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Desde el lado de los diseños experimentales, tenemos tres tipos. Hablamos de los preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? En el fondo, la conformación de los grupos, el nivel de tratamiento que podemos tener para los diferentes ensayos o experimentos, en donde algunos podemos tener conformación de grupos dos o más, en otros ninguno, en otros al menos, un grupo un tanto parecidos. ¿Por qué les digo grupo? Porque en realidad cuando estamos haciendo un experimento, lo que buscamos es contrastar entre un grupo experimental y un grupo que es para efectos de control o desde el punto de vista comparativo, que ya vamos a ver algunas diferencias. Y luego tenemos el diseño de la investigación no experimental, que este es el más básico, es decir, el más común, desde el lado de la investigación de ciencias sociales, en donde de hecho utiliza menos recursos y se conoce como los diseños de investigación no experimentales, longitudinales y los transeccionales. También vamos a hablar algunas diferencias respecto a cada uno de ellos y en esa línea vamos a ir caracterizándolos y luego pues dando algunas diferencias entre dichos diseños. Listo. En cuanto a qué es un diseño de investigación, o al menos qué es lo que andamos buscando, pues el diseño no es más que un plan, una estrategia en el cual andamos en busca de la recolección de información, de ser de la evidencia, los datos, y al mismo tiempo con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, comprobar las hipótesis y al mismo tiempo, pues, responder a las preguntas de investigación.
Entonces, el diseño no es más que un plan en el cual lo estructuramos, en cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el alcance, si va a ser experimental, no experimental, y dentro de ello, hasta qué nivel vamos a llegar, ¿no? Y luego definir cuáles son los elementos poblacionales o muestrales seleccionados, qué tamaño es la muestra, que por ahí también hay que determinar cuáles son las técnicas de recolección de datos, cuáles son las técnicas de análisis de datos, que también son parte de este plan o estrategia con el fin de obtener información. Entonces, para eso podemos tener distintos diseños y de hecho decimos que se utiliza diseños para analizar eh, con certeza la comprobación de las hipótesis de investigación y por esa razón comenzaba dando un panorama general acerca de los tipos de hipótesis, los alcances de investigación y entre otros elementos, ¿no? Entonces el diseño no es más que un plan, una estrategia y que a su vez decimos que podríamos tener un plan, una estrategia para efectos de una investigación en base a dos diseños, experimentales y no experimentales, y a su vez podrían ser pre-experimentos, experimentos puros, cuasi experimentos y los de tipo no experimental, puede ser desde el punto de vista transversal, transeccional y longitudinales, que luego vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Normalmente cuando nosotros escuchamos estudios experimentales, pues nos imaginamos a un laboratorio, algo relacionado con algo químico, nos imaginamos a alguien con una bata, puede ser un médico, un farmacéutico, pero en realidad los diseños experimentales van más allá que eso. No solamente es desde el punto de vista de un laboratorio como tal, ¿no? Sino es la manipulación de las variables independientes frente a una variable dependiente. Es decir, manipulamos de manera intencional una variable para ver cuál es el grado de respuesta y en función de ello definimos distintos tratamientos. De manera formal, podemos decir que un experimento no es más que un estudio en el cual manipulamos de manera intencional, que es una de las diferencias con respecto a los estudios no experimentales, es decir, se manipula de manera intencional una o más variables en las cuales estamos relacionando o estamos estudiando cómo se comporta una variable dependiente. Y aquí hay un elemento importante que ir definiendo, identificando. En los estudios experimentales, al menos tenemos que tener variables dependientes y variables independientes. Esto nos lleva a un nivel de alcance desde el punto de vista causal, a nivel explicativo, para ver cuáles son las causas, cuáles son los factores, cuál es el nivel de incidencia, cuáles son los efectos de las variables independientes a la variable dependiente. Entonces, para ello tenemos que determinar cuáles son los efectos, las consecuencias de la manipulación de las variables independientes sobre la variable dependiente. Creo que usted lo mencionaba el jueves pasado, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere evaluar un programa de financiamiento de un banco multilateral de desarrollo y quiere ver cuáles son los resultados, términos de productos, cuáles son los efectos intermedios, efectos de largo plazo y determinar
cuál es ese nivel de incidencia a nivel de impacto en el desarrollo, por ejemplo. Un bono de transferencias condicionadas que financia el BID, que financia el Banco Mundial o el mismo BESI hacia ciertas secretarías en forma de algunos bonos, transferencias, etcétera. Pero al final, este organismo lo que quiere es determinar cuál ha sido el efecto, la incidencia en las condiciones de vida, llámesele en el gasto promedio, en el ingreso promedio de los hogares, el nivel de vida en general, como consumo, educación, salud, etcétera. O queremos ver, por ejemplo, cómo responde el rendimiento académico de los estudiantes frente a alguna técnica de enseñanza-aprendizaje por el lado de los docentes y tomo, por ejemplo, eh, distintos grupos o dos grupos, a uno le aplico una enseñanza, a otro lo dejo tal como un modelo tradicional y de esa manera veo cuál es la incidencia de ese nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje en cómo responde el rendimiento académico de los estudiantes. Pero para eso tendrían que ser dos secciones, grupos de estudiantes que estén en el mismo año, edades similares, que estudien la misma carrera, etcétera, ¿no? A eso lo conocemos como una equivalencia inicial. Lo mismo puede ser un ingeniero agrónomo, quiere ver cuál es el nivel de rendimiento de la producción de maíz por hectárea cultivada frente a un fertilizante o frente a un sistema de riego. Y en ese caso, parten de las mismas condiciones, por ejemplo, un grupo, un cierto número de hectáreas, las cuales tienen el mismo nivel de limpieza, el mismo tipo de semilla, la misma calidad de la tierra, tienen otro número de hectáreas con las mismas condiciones, pero a uno le aplica un fertilizante y a otro puede ser eh, de manera tradicional, en la cual no es un fertilizante con innovación, con algunas características mejoradas, etcétera, ¿no? Y luego contrasta los resultados a nivel de productividad, producción de ambos grupos, la que tiene fertilizante mejorado versus un fertilizante eh, tradicional. Y en función de ello, entonces, determina cuál es el nivel de incidencia en la productividad, rendimiento de la producción de dicho. Lo mismo puede realizar un farmacéutico, por ejemplo, que tiene dos grupos de pacientes. Uno se le da un efecto placebo, a otro se le da el medicamento que corresponde al experimento y en función de ello entonces se cruzan los resultados. Es decir, podemos tener experimentos en distintas disciplinas, ¿no? No solamente del lado de la salud, de las ciencias sociales. Por ejemplo, ingeniería puede tener experimentos de esta magnitud a nivel de resistencia en materiales, poner a prueba una infraestructura, las mismas ciencias espaciales, que también hacen diseños tipo experimental. Es decir, todas las disciplinas podemos tener alguna aproximación, hacer algún experimento. Algunos pueden ser experimentos puros, otros experimentos o cuasi experimentos, preexperimentos, y pueden haber distintas variaciones en función del enfoque metodológico que estemos utilizando. ¿Cuáles son algunos de los requisitos de un experimento? La principal es tener una manipulación intencional de las variables independientes para ver cuál es el efecto hacia la variable dependiente. Luego es medir ese efecto de ese tratamiento o de esa manipulación de las variables independientes
a la dependiente. Y otro punto es tener una validez interna de la situación experimental o lo que conocemos como un control. Para eso decimos que hay que conformar dos grupos, un grupo que es experimental y uno que es a nivel de control. El grupo experimental es a quien manipulamos con relación a la variable independiente. Pues el grupo control es aquel que no es sujeto de la manipulación. Si, si volvemos al caso de las transferencias monetarias condicionadas, por ejemplo, podríamos decir que el grupo experimental lo conforman aquellos individuos que han recibido una transferencia monetaria condicionada. En cambio, el grupo control, pues son aquellos hogares o individuos en los que sí están en condición de pobreza y por lo tanto tienen un nivel de vida en condiciones de precariedad y por lo tanto sí necesitan, pero ese grupo control no ha sido objeto de una transferencia monetaria condicionada. Entonces solamente nos sirve para contrastar entre el grupo control y grupo experimental y luego determinar cuál es el efecto de esa manipulación de la variable independiente, que en este caso puede ser el ingreso promedio de los hogares, para ver cómo responde en términos de consumo, condiciones de vida y otros indicadores alrededor. Entonces, dentro de un estudio tipo experimental, como podemos tener una, dos o más variables independientes, para ver cómo es el nivel de incidencia hacia la variable dependiente. Aquí hay algunos ejemplos de manipulación de la variable independiente en términos de grados, como a nivel de dosis, cantidad de una sustancia mezclada, niveles de exposición, grado de información de un grupo social, pago monetario, o lo que hablamos de las transferencias monetarias, cargas aplicadas a un simulador, por ejemplo, puede ser desde el punto de vista de un aparato, de un instrumento digital, que también podríamos tener un cierto nivel de experimentación, o, por ejemplo, hablamos de distintos métodos de enseñanza, lo que llamamos a nivel de enfoque enseñanza-aprendizaje, o tipos de terapia, o variedades de semillas, o nivel de intensidad de fertilizante, algún tipo de procedimiento, etcétera, ¿no? Se puede variar en términos de cuál es la aplicabilidad que podemos hacer en función de un experimento y también de la disciplina en la cual nosotros estemos haciendo un evento como este. Al mismo tiempo, por ejemplo, a nivel de física, a nivel de ciencias espaciales o desde el punto de vista pedagógico, y así podemos tener distintos escenarios en cuanto a la realización de algún experimento. Cuando hablamos de la medición del efecto en la variable dependiente, pues para ello tenemos que tener con claridad cuál es la variable o las variables independientes y de esa manera a cuál de ellas es a la que vamos a hacer o aplicarle una manipulación para ver cómo responde la variable dependiente. Y para eso decimos que las mediciones de las variables tienen que pasar por un procedimiento de confiabilidad y al mismo tiempo de que tienen que ser válidas en términos de los resultados. Porque podemos tener resultados furios en los cuales que aparentemente podrían tener una incidencia, una relación, un efecto de la variable independiente sobre la dependiente, pero puede hacer que estemos fallando en la recolección de datos, en el tratamiento, en la misma identificación de las variables, etcétera, ¿no? Para ello, deberíamos tener una validez interna y un
control, o lo que conocemos como un grupo control para efectos de contraste con el grupo experimental. ¿Y qué es lo que hacemos con ello? Controlar variables que podrían tener un efecto. Por ejemplo, queremos reducir el peso corporal, pero está siguiendo una dieta, por ahí hay un ejercicio y hay otros elementos como eh, cuestiones genéticas que si no vemos todo el mapa completo para efectos de una problemática, pues podríamos estar fallando en la medición, ¿no? Es decir, si no consideró el problema genético, posiblemente, aunque haya mucho ejercicio o que tenga una dieta, posiblemente no va a lograr el objetivo de reducción de peso corporal, en este caso. Y a eso lo conocemos como variables extrañas o variables intervinientes que inciden en el comportamiento de una variable dependiente, que algunas veces las dejamos por fuera y que no nos percatamos que efectivamente pueden incidir. Entonces, al final, lo que tenemos que es construir instrumentos de medición que sean impermeables, los cuales no estén expuestos a niveles de subjetividad o que sean variables o cambiantes en el tiempo, que sean estables y al mismo tiempo que la información que nosotros eh, recolectemos sea consistente, sea confiable y nos permita poder tener una medición en función de la variable dependiente e independiente que andamos buscando. Porque al final lo que andamos buscando es cuál es la incidencia, cuál es el efecto de las variables independientes a la variable dependiente. Recuerden que la variable dependiente responde a un tratamiento, a una variabilidad de las variables independientes, y de esa manera entonces nosotros podemos determinar cuál es ese nivel de manipulación de la variable independiente hacia la variable respuesta o dependiente que estamos utilizando. Hay algunas fuentes de invalidación interna, como historia, maduración, inestabilidad del instrumento. Lo que decíamos, tiene que ser un instrumento estable, consistente, administración de pruebas, dice la manera como aplicamos un instrumento. Eso puede influir en los resultados, la manera como seleccionamos a la muestra o los elementos objetos de estudio. Entonces, todos estos elementos pueden tener una cierta incidencia en la invalidación interna de un experimento. En otros casos, hablamos de mortalidad, difusión de tratamientos, compensación, conducta del experimentador y entre otras interacciones, ¿no? ¿Cómo se logra el control y la validez a nivel interno? Pues hablamos de al menos crear grupos en términos de un diseño, en la cual decíamos, tenemos un grupo control, un grupo experimental, y al mismo tiempo asegurarnos que tengan las mismas condiciones, o lo que conocemos como una equivalencia inicial. Parecía un poco la imagen, ¿no? Es decir, que todos sean similares, es decir, si hablamos de transferencias monetarias, al menos que todos estén bajo la línea de la pobreza, ya sea pobreza extrema o pobreza relativa, y de esa manera sabemos que todos los participantes del experimento y los que van a ser parte del grupo comparación tienen las mismas condiciones. En el camino pueden variar algunas situaciones, ¿no? Como crisis económicas, elementos de política económica o condiciones climáticas, etcétera, ¿no?
un tanto en función del experimento que estemos realizando. Pero al menos deberíamos tener dos grupos como mínimo, es decir, un grupo de comparación y un grupo experimental, o en algunos casos lo conocemos como grupo control también, ¿no? Y tenemos que partir de una equivalencia de los grupos en términos de las condiciones, elementos alrededor del comportamiento de la variable objeto de estudio. Lo único que no tienen que tener una equivalencia inicial, pues, es la manipulación de la variable independiente, porque esa es, o eso es el objeto del experimento. Es decir, si no hay manipulación de variables independientes, por lo tanto, no, no podemos hablar de un diseño tipo experimental, sino sería de un diseño no experimental. Para eso necesitamos tener una asignación al azar, es decir, para la selección de los participantes, al menos deben partir de un diseño muestral y a su vez la selección de estos elementos muestrales deberían ser asignados de manera aleatoria o al azar como lo tenemos presente por acá. Y de esa manera nosotros podemos lograr tener una equivalencia inicial, partiendo que todos tengan las mismas condiciones, las mismas características, y de esa manera entonces nos aseguramos que los grupos objetos de estudios tengan características similares, sean homogéneos entre un grupo y otro. Y de esa manera entonces nos aseguramos que va a existir una consistencia en los resultados y que el experimento podría ver reflejado cuáles son los resultados producto de ese tratamiento, de esa manipulación, ¿no? Y a eso lo conocemos como el emparejamiento en términos de un diseño experimental. Ese emparejamiento parte de una equivalencia inicial, decíamos. Para ello, entramos un poco en los tres tipos de experimentos, para ir un tanto finalizando con este tema. Hablamos del estudio de casos, por ejemplo, con una sola medición, o también podríamos hablar de un diseño de preprueba, postprueba, con un solo grupo, es decir, aplicamos un instrumento inicialmente y luego aplicamos un segundo instrumento en un momento distinto, puede ser un año después, un mes después, o 2 años después, o en el caso, por ejemplo, de los proyectos, cuando queremos hacer una evaluación de impacto, se hace 2 años después de entrar en operación un proyecto para ver cuál es el nivel de madurez, cómo está operando una vez finalizado el proyecto y si está alcanzando los resultados que se preveían a nivel ex ante. Eso se conoce como evaluaciones ex ante, evaluaciones de medio término y evaluaciones ex post. Eso es, por ejemplo, del lado de evaluación de impacto, evaluación de proyectos en las cuales queremos determinar cuál es el efecto, la incidencia de un financiamiento, de un proyecto en una determinada localidad, ¿no? Entonces, un preexperimento, pues solo hablamos de estudio de caso de una sola medición, es decir, en un momento dado, y podría ser también de una preprueba y postprueba con un solo grupo. Es decir, no llegamos a conformar dos grupos y solamente nos quedamos con un solo grupo en términos de medición, recolección de datos y no hacemos un comparativo de grupos en este caso. Y por lo tanto, la equivalencia inicial, pues
sí se aplica, es decir, hay un umbral, hay un cierto perfil, características, pero no tiene tanto sentido en el sentido, eh, valga la redundancia, en el caso de que cuando tenemos dos grupos, ahí sí comparamos entre un grupo y otro cuáles son las diferencias en términos de resultados. Y para eso sí ocupamos que tengan las mismas características. Pero aquí solo hablamos de un levantamiento ex ante y un levantamiento ex post o preprueba o postprueba, como normalmente se conoce, ¿no? Hay algunos escenarios también como los experimentos puros, y aquí sí, por fuerza deberíamos tener al menos dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, en donde primero parte de un diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Hablamos también de diseño de preprueba, postprueba y de grupo control. Es decir, puede ir un poco más allá. Caso contrario, un pre-experimento. Pero para ello ya estamos hablando de un grupo control y un grupo experimental. Es decir, necesitamos tener el contraste desde el punto de vista de levantamiento de datos en distintos momentos para distintos grupos, grupo experimental y grupo control. Vuelvo, repito, el grupo control es que no manipulamos la variable independiente, el grupo experimental o tratamiento. Hola, escuchando al licenciado. No, no. No, compañero. Ahorita se la cortó. Sí, Listo, creo que volvemos de sí. nuevo. Estoy aquí en la universidad y aquí el internet es un poco inestable, pero por aquí estoy con mis datos y finalizo con lo que estamos hablando. Les decía, bueno, podemos tener, desde el punto de vista de experimentos puros, podemos tener distintos levantamientos de datos, como a nivel preprueba, postprueba, y también desde el punto de vista del grupo control. Pero la característica diferenciadora desde el lado del experimento puro con un preexperimento, que el preexperimento hablamos de una sola medición y que hablamos de un solo grupo y que puede ser preprueba, postprueba, pero a un grupo en específico. Y en el caso de los experimentos puros, sí tenemos un grupo control, un grupo experimental. A nivel de ciencias económicas se utiliza más, o ciencias sociales, se utilizan más los diseños cuasi experimentales. ¿Por qué razones? Rara vez encontramos un grupo control que tenga una equivalencia inicial de manera similar a un grupo experimental. Rara vez. ¿Qué es lo que se hace? Crear un grupo comparación. No se le llama grupo control, sino grupo comparación. Y esto lo que hace es un proxy al grupo tratamiento. Es decir, como puede tener la misma equivalencia inicial o características similares, pero más o menos un tanto parecido al grupo experimental. Y de esa manera nos puede servir. Por ejemplo, les pongo un caso. Eh, yo trabajo con un banco multilateral y se hace un estudio cuasi experimental para el financiamiento de crédito intermediado. Y el crédito intermediado no es más que las líneas globales de crédito que dan los bancos multilaterales de desarrollo a las instituciones financieras, por ejemplo,
un Banco Mundial a través del ICF o un BID a través de BID sector privado, un BESI, prestan a las instituciones financieras, llámesele cooperativas, bancos, organizaciones privadas de desarrollo financiero u otras, en donde se les da una línea de crédito como fuera una tarjeta de crédito, ¿no? Donde ellos tienen un límite de financiamiento, lo están repagando, lo están utilizando y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacen los bancos multilaterales? Hacer estudios de impacto para poder medir cuál es la incidencia en las condiciones de vida de los prestatarios en los distintos países, ¿no? Por ejemplo, a nivel del BESI se hace a nivel de la región centroamericana, ¿no? Y se hacen levantamientos en términos de instituciones financieras y los mismos prestatarios, es decir, quienes obtienen financiamiento. Resulta que el Banco Mundial, BID, BESI, tienen fondos los cuales prestan a instituciones financieras, pero las instituciones financieras tienen apalancamiento, recursos de distintos bancos, ya sea a nivel privado, en términos de bonos, etcétera, y con eso prestan a terceros, ¿no? O a través del dinero obtenido por los depósitos bancarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un diseño cuasi experimental para poder medir las condiciones de vida, los resultados del financiamiento de los prestatarios? Pues, número uno, se hace un grupo de beneficiarios, que son los listados de los que obtienen financiamiento en las instituciones financieras y que esto lo reportan a las instituciones multilaterales. Listo. Ese es un grupo de beneficiarios. A nivel de un experimento puro, podemos decir un grupo experimental, ¿no? Pero se conoce como grupos beneficiarios. Pero ¿qué pasa con el grupo control? No existe. Lo que se hace es un grupo comparación. Y el grupo comparación, ¿quiénes lo conforman? Aquellos beneficiarios o aquellos que han obtenido financiamiento en los bancos, pero con recursos distintos a las líneas globales de crédito de los bancos multilaterales. Es decir, con fondos Manprovi, con recursos de otras instituciones o los mismos depósitos, recursos propios de la institución. Y lo único que lo que se hace es poner algunas características como tantos años teniendo el financiamiento o que ya haya finalizado el pago de dicho préstamo o que lo obtuvo en un rango de tiempo similar al grupo de beneficiarios, pero que sea con recursos distintos a los del banco. Y de esa manera entonces tenemos un grupo comparación en donde lo conforman distintos clientes y que tienen características un tanto similares. De esa manera, pues nos aproximamos a una equivalencia inicial, porque al final decir, bueno, todos son clientes de la institución bancaria, pero algunos son con recursos de X o Y institución, pero al final lo que andamos buscando es cuál es la incidencia en las condiciones de vida de los financiamientos. Y eso lo hacen distintas instituciones, ¿no? O en algunos casos también ONGs que están en este rubro a nivel de investigación, también hacen este tipo de diseño. Y al final lo que hace es levantamiento de instrumentos en campo, luego se procesan y se hacen las estimaciones a través de regresiones u otro tipo de modelos para llegar a los resultados que vamos buscando, ¿no? Entonces, en los diseños cuasi experimentales, los participantes o casos no se asignan al azar a los grupos, en este caso, el grupo comparación o el grupo experimental o beneficiarios que estemos considerando, ni tampoco se emparejan,
debido a que no hay una equivalencia inicial, decíamos, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Y un caso puntual es lo que hablamos a nivel de el crédito intermediado de las instituciones financieras, en donde buscamos conformar dichos grupos, pero ya sabemos previamente quiénes son los beneficiarios o quiénes son, por ejemplo, el grupo comparación, que ahí está en términos de un listado de clientes de las instituciones financieras, ¿no? Y hay otros diseños experimentales, como en términos de series cronológicas, diseños factoriales, que difieren un poco sobre los pre-experimentos, experimentos puros y los cuasi experimentos. Y a nivel de ciencias económicas, ¿cuál podríamos aplicar más? ¿Un pre-experimento o un cuasi experimento? Rara vez podríamos tener un experimento puro, pero sí a nivel de otras disciplinas como la medicina, microbiología u otras que sí hacen experimentos puros, ¿no? Para eso también se utiliza la validez externa, en donde pasamos de una validez interna, que es del lado del contraste, un grupo control, un grupo experimental, un grupo de beneficiarios o comparación, a una validez externa, en donde lo que decimos es buscamos generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales y también a otros participantes o en otros contextos, poblaciones, etcétera, ¿no? Es decir, que los resultados obtenidos a partir del experimento los podemos contrastar en otros contextos, desde el punto de vista del comportamiento de las variables objeto de estudio. Y a eso nos lleva también eh, contar con un marco teórico, con suposiciones, definiciones conceptuales que sean bastante consistentes en cuanto a la medición que estemos realizando. Listo, por aquí nos quedamos y mañana retomamos con los diseños no experimentales, que también en términos de investigación a nivel de ciencias económicas es lo que más se hace, ¿no? En parte por algunas limitantes de recursos y otra vez por disponibilidad de tiempo y no se encuentra, por ejemplo, la conformación de grupos, etcétera. Mañana vamos a hablar un poco sobre algunas diferencias de manera puntual. Listo, jóvenes, por aquí nos quedamos y nos vemos mañana nuevamente. Gracias, Luis. Buenas noches. Luis, buenas noches. Listo, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. listo, buenas noches.